Revelado, la increíble conexión entre el millonario y la limpiadora, un sorprendente idioma o la opulenta mansión de Alejandro en Polanco brillaba bajo el sol, símbolos de un éxito que, una vez, lo llenó de orgullo. Sin embargo, dentro de ese lugar suntuoso, el eco de la soledad retumbaba en cada rincón. Desde las mesas de mármol hasta las obras de arte, todo le recordaba el vacío que ahora sentía. Había alcanzado la cúspide en el mundo de los negocios, pero a costa de su esencia. La presión de mantener su imperio lo había alejado de lo que alguna vez fue, un hombre humilde, cargado de sueños sinceros, en un barrio popular. Ese día, mientras Alejandro revisaba informes financieros, Rosa, la limpiadora de su hogar, entró a su despacho. Ella provenía de Iztacalco, un lugar donde cada día era una lucha, pero cuya sencillez le otorgaba una autenticidad que la anhelaba. Al observarla, sintió un inesperado destello de conexión, un recordatorio de que la vida era más que cifras en una computadora. Rosa, con su espíritu contagioso, parecía vivir con la simplicidad necesaria para apreciar pequeñas cosas. Sin embargo, su presencia lo incomodaba. ¿Cómo podía un hombre como él, rodeado de riqueza, interesarse en la vida de una mujer cuyo mundo parecía tan distinto? Mientras Rosa limpiaba, un montón de hojas se deslizó de su escritorio, revelando fragmentos de su novela, palabras que vibraban con un eco familiar. Alejandro, con su curiosidad encendida, comenzó a leer. Las descripciones de luchas cotidianas, de sueños aplazados, lo dejaron atrapado, con el corazón latiendo en un ritmo acelerado. Empezó a charlar con ella durante los breves descansos, descubriendo que compartían el amor por la poesía, por las palabras que, aunque diferentes, tenían el poder de unir corazones. Sin embargo, la tranquilidad no duró, el escándalo que amenazaba su compañía lo mantuvo despierto por las noches, sumido en un torbellino de miedo y desesperación. Las cosas se complicaron aún más cuando Rosa expuso su visión, esas mismas palabras que un día intrigaron a Alejandro. Ella le habló de la dignidad de la gente trabajadora, de los sacrificios y de la injusticia que, aunque sutil, carcomía su comunidad. Él se sintió confrontado en ese momento. Igual que su carrera, la vida parecía estar desmoronándose, pero podría realmente acompañarla en su lucha, arriesgando su todo. Los ecos de lo que ella decía resonaban en su mente, pero el miedo a perder su estatus lo atenazaba. ¿Qué pasaría si apoyaba a Rosa y eso significaba un colapso en su propio mundo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el aire se volvió pesado mientras Alejandro contemplaba su dilema. Se sentía atrapado entre el deber y la realidad de su vida. La luna llena iluminaba la mansión, simbolizando verdades ocultas que había evadido. Él comprendía que la lucha de Rosa era también la suya. Pero, tenía el valor de arriesgarlo todo para abrazar esa conexión. En su interior, el caos se intensificaba, desdibujando los límites entre su ambición desmedida y la añoranza por una vida más auténtica. La incertidumbre lo envolvía como una sombra mientras esperaba que la noche desvelara su verdad. ¿Conseguirá Alejandro unirse a Rosa en su búsqueda, o el miedo lo mantendrá prisionero en su opulenta jaula? La mañana siguiente, Alejandro se despertó con una sensación de inquietud que lo empujaba hacia una reflexión profunda. Mirándose al espejo, se dio cuenta de que la imagen que le devolvía no era la de un hombre exitoso, sino la de un individuo atrapado entre dos mundos. Era consciente de que su vida había sido una carrera hacia el vacío, acumulando riquezas y logros que, en última instancia, no le otorgaban satisfacción ni propósito. El eco de las palabras de Rosa resonaba en su mente: dignidad, sacrificio, justicia. Decidido a entender mejor la vida de Rosa, Alejandro decidió ir a Iztacalco, no solo como un ejercicio de curiosidad, sino como un intento de reconectar con sus propias raíces. Esa tarde, condujo hacia el barrio, sintiendo el nerviosismo crecer en su interior. Al llegar, quedó impactado por la vibrante vida que emanaba de las calles. Niños jugando, vendedores ambulantes ofreciendo sus productos, y una comunidad que, a pesar de la adversidad, brillaba con una energía contagiosa. Mientras caminaba, reconocía en esos rostros la esencia de su propia historia. Recordó sus días en el barrio humilde, cuando soñaba con un futuro donde pudiera hacer una diferencia. Sin embargo, la ambición lo había llevado a otra dirección, una que ahora cuestionaba. Alejandro se encontró con Rosa en un café local que frecuentaba, un pequeño lugar lleno de color y vida.
Ella lo saludó con su habitual calidez, y al ver la sinceridad en su mirada, supo que debía compartir sus inquietudes. Hablaron durante horas, intercambiando anécdotas sobre sus vidas. Rosa le compartió sus frustraciones y aspiraciones, su deseo de escribir una obra que reflejara la lucha de su comunidad. Con cada palabra, Alejandro sentía como su corazón se abría, y con ello, nuevas posibilidades emergían en su mente. Le reveló que había dejado de escribir su propia novela, atrapado en una rutina sofocante que no le permitía conectar con sus emociones. Rosa, sin embargo, no dejó que eso fuera el final de su historia. La impulsó a pensar en lo que realmente quería expresar, en la voz que podía ser suya. Esa conversación se convirtió en un espejo de su vida. Alejandro se dio cuenta de que había construido barreras entre él y el verdadero significado de su existencia. La lucha de Rosa le hacía ver lo que había ignorado por tanto tiempo, la importancia de encontrar una voz auténtica en medio de la presión de cumplir expectativas ajenas. Movido por esta revelación, se comprometió a ayudar a Rosa a llevar su historia al siguiente nivel. Comenzó a pensar en cómo sus conexiones en el mundo editorial podrían servir como un puente para que ella pudiera publicar su obra. Esta decisión, aunque emocionante, lo llenó también de miedo. Podía arriesgarse a ser visto como un traidor entre sus colegas, arrastrado por la crítica de quienes veían la generosidad como debilidad. Alejandro sentía que, al apoyar a Rosa, empezaba a desafiar no solo su pasado, sino también los cimientos de su actual realidad. Esa noche, mientras escribía en su diario, comenzó a tomar notas sobre su compromiso con un nuevo rumbo, consciente de que cada palabra escrita lo acercaba a sus verdaderos deseos. Sin embargo, algo en su interior le decía que la resistencia del pasado no lo soltaría fácilmente. Al finalizar, una nueva pregunta empezó a asediarlo: ¿podría realmente ser él mismo en un mundo que siempre le exigió ser alguien más? De pronto, una notificación en su teléfono rompió su concentración. Era una advertencia sobre la llegada de una tormenta que podría cambiar todo a su alrededor. Él sabía que pronto llegaría un momento decisivo donde tendría que demostrar qué tan lejos estaba dispuesto a llegar por mantener su promesa de autenticidad. Se atrevería a enfrentar las repercusiones de sus elecciones y luchar por su propia verdad. Mientras la tormenta se acumulaba en el horizonte, la respuesta a esa pregunta se volvía inevitable. La mañana transcurrió sombría, como un reflejo del tumulto interno que Alejandro enfrentaba. Al mirar por la ventana, los cielos grises parecían presagiar algo. Sin embargo, su mente estaba en otro contexto, entre las palabras compartidas con Rosa y sus propias decisiones. Nunca le había parecido más claro que la vida que llevaba estaba sostenida por un hilo delgado que se podía romper en cualquier momento. Decidió dar un paso hacia su nueva realidad, preparó una reunión con un editor que conocía. Era momento de abrir las puertas de su vida profesional a la posibilidad de respaldar el sueño de Rosa. Pero el vaivén de nervios y dudas comenzó a intensificarse. ¿Sería un acto de valentía o de locura arriesgar su estatus en un entorno que había cultivado con tanto esmero? Mientras se vestía, su mente revoloteaba entre recuerdos de sus años en el barrio. La aspiración que había sentido en sus venas, ese deseo ardiente de cambiar el mundo, había sido sustituido por la ambición personal. La realidad lo zarandeaba, obligándolo a confrontar su esencia. La reunión estaba programada para la tarde. Alejandro se sentó en su oficina, tratando de concentrarse en el trabajo habitual, pero su mente vagaba hacia la figura de Rosa, su pasión, su autenticidad. Todo en ella lo inspiraba a reexaminar sus propias elecciones. Ese fuego interno que ella poseía, tan puro y lleno de vida, parecía casi un desafío directo a su vacía existencia. Cuando llegó la hora, Alejandro se dirigió a la oficina del editor. La distancia del trayecto se sintió interminable, con cada segundo que pasaba alimentando más su angustia. Al llegar, se encontró en un ambiente familiar y, sin embargo, alienante. Vio a viejos colegas que le sonreían, pero sus miradas transmitían una mezcla de admiración y desprecio. Era el mismo juego, la misma falsa camaradería. Al sentarse frente a su editor, Alejandro empezó a hablar sobre su deseo de promover nuevas voces, de abrir espacio para autores de entornos desfavorecidos. Las palabras fluían, pero era consciente de cómo cada una de ellas resonaba en la sala. Había un momento específico, una pausa en la que su editor frunció el ceño, y eso hizo que su corazón se detuviera. Se jugaba demasiado en esa conversación, y de repente la presión del entorno se volvió eléctrica. ¿Estás seguro de que deseas perseguir esto? Sabes que podría repercutir en tu carrera, le dijo su editor con voz grave, marcando la distancia entre ambos mundos. Fue un choque. Alejandro sintió la red que había tejido a lo largo de los años temblar. El dilema era claro: continuar con la vida que había conocido o arriesgarlo todo en pos de su nuevo propósito. Esa verdad, que durante tanto tiempo había ignorado, le golpeó con fuerza y claridad. Finalmente, recordó la voz sincera de Rosa.
¿Por qué te importa lo que piensen los demás? Esa pregunta resonó en su mente como un eco desafiante. La decisión no podría posponerse. La responsabilidad hacia sí mismo prevalecía. Lo quiero hacer, respondió Alejandro, viendo cómo lo decía como si estuviera destapando una parte de sí mismo que había estado escondida. Creo en esa voz. Y estoy dispuesto a arriesgar lo que sea necesario. La sorpresa en el rostro del editor fue evidente, pero no hubo tiempo para discusiones. Alejandro se levantó, sintiendo como el nuevo camino se abría ante él. Mientras salía, la tormenta que había previsto se desataba afuera, pero ahora eso le parecía un símbolo de transformación, un cambio inevitable. A medida que llegaba a su auto, la mente en ebullición, una sensación de liberación lo invadió. Sin embargo, el verdadero ejercicio del cambio aún estaba por venir. Debía enfrentar las repercusiones de su decisión, y eso lo llenaba de ansiedad. Por un momento, se detuvo y respiró. La búsqueda de una voz auténtica y de un propósito renovado lo esperaba, pero también la amenaza de perder todo lo que había construido. Al voltear la vista hacia el horizonte, la gravedad del momento se intensificaba. Iba a haber choques, confrontaciones y, tal vez, traiciones. La tormenta no solo era meteorológica, se acercaba a un vendaval interno que lo pondría a prueba. Sería capaz de sostenerse firme ante la inminente tormenta, no solo por él, sino también por quienes dependen de su apoyo. Con esa pregunta atrincherada en su mente, Alejandro se dirigió hacia su próxima parada, la oficina de Rosa. El momento de la verdad se acercaba, y la tormenta ya estaba aquí. La oficina de Rosa era un santuario de creatividad, un espacio donde colores vibrantes se mezclaban con papeles y libros desordenados por todas partes. Cada rincón parecía contar una historia, un reflejo de su espíritu libre y su pasión por las palabras. Alejandro sintió que, a pesar del caos, en esa atmósfera lograba respirar con claridad. Allí, los miedos que lo habían atormentado se disipaban por momentos. Al entrar, la vio sentada en su escritorio, con la vista fija en un manuscrito. Sus ojos brillaban con una intensidad que le recordaba el fuego que había despertado en su interior. Sin pensarlo, Alejandro se acercó, ansioso por compartir su decisión. Tenía que hacerlo. No solo por ella, sino también para reafirmar su propio compromiso consigo mismo. Rosa, comenzó con un tono firme, he hablado con el editor. Quiero apoyarte, quiero que tu voz sea escuchada. Ella dejó el manuscrito a un lado, claramente sorprendida. De verdad. ¿Estás seguro de qué es lo que deseas? Él asintió, sintiendo como sus inseguridades se desmoronaban ante el desafío de ser auténtico. No quiero seguir en la sombra de una vida que no me llena. Quiero que nuestra historia, nuestra voz, sea escuchada. Una sonrisa iluminó el rostro de Rosa, pero también vio como una expresión de preocupación comenzó a asomarse en su mirada. Pero, ¿qué pasará con tu carrera? Esta decisión puede tener consecuencias. Te has esforzado tanto por llegar donde estás. Esas certezas son exactamente lo que quiero cambiar, interrumpió Alejandro con pasión, midiendo cada palabra para que resonara con fuerza. Si no arriesgo lo que he construido por algo que realmente creo, ¿qué sentido tiene todo esto? La conversación se tornó un diálogo profundo sobre la búsqueda de autenticidad y el valor de las decisiones difíciles. Se trataba de arriesgar no solo su trabajo, sino la imagen que había cultivado durante años. La ilusión de preferir lo seguro sobre lo verdadero comenzaba a desvanecerse, reemplazada por un sentido de propósito renovado. Debo aprender a aceptar que el miedo es parte del proceso, continuó él. No puedo dejar que la percepción de los demás defina mi camino. Debo enfrentar lo que venga, incluso si eso significa perder todo lo que he conseguido hasta ahora. Rosa sintió, y su expresión de apoyo fortaleció la resolución de Alejandro. La conversación sobre libros y voces se transformó en un compromiso mutuo. No solo lucharían por el proyecto de ella, sino que explorarían juntos las formas de hacer que su narrativa resonara más allá de lo que consideraban posible. Mientras discutían estrategias y potenciales obstáculos, Alejandro sintió que la chispa de un nuevo propósito encendía algo dentro de él. Pero, a medida que el entusiasmo crecía, también lo hacía la inquietud. Aún así, la conexión con Rosa era cada vez más palpable, como si la sinergia que estaban creando pudiera desafiar cualquier adversidad. Debemos preparar un plan, sugirió Rosa, volviendo al enfoque estratégico. Hay mucho que hacer, y no podremos hacerlo solos. Sin embargo, justo cuando empezaban a delinear su estrategia, un repentino golpe en la puerta interrumpió el flujo de la conversación. Alejandro sintió un escalofrío recorrerlo. Rosa hizo una pausa, mirando la puerta, como si presintiera que el intruso podría ser un portador de malas noticias. Al abrir la puerta, apareció un colega de Alejandro.
Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y reprobación. ¿Qué estás haciendo aquí, Alejandro? Te están buscando en la oficina central. La tensión se hizo palpable. La voz familiar de su colega era un recordatorio de la realidad que había dejado atrás, y el desafío que representaba su elección. Sería esta la confrontación que había estado esperando. Los ecos del pasado vendrían a cobrarle cuentas en el momento más inesperado. Con el corazón agitado, Alejandro se enfrentó a la mirada inquisitiva de su colega. La decisión estaba hecha, pero ahora, con la realidad golpeando a su puerta, debía estar preparado para defenderla. Lo que allí se desataba no era solo un pequeño contratiempo, era el primer paso de un camino lleno de complicaciones. Alejandro y Rosa estaban a punto de descubrir la verdadera magnitud de su desafío, y el riesgo que corrían podría confrontarlos con todo aquello que temían. La tormenta que había anticipado no era solo interna, ahora ocupaba el umbral de su nuevo destino. Alejandro observó cómo su colega, Pablo, entraba en la oficina con confianza, como si llevara un mensaje que no estaba dispuesto a evitar. Sin embargo, en su rostro se podía leer una mezcla de incertidumbre y desafío. La oficina central quiere hablar contigo sobre el último proyecto. Hay rumores circulando sobre tu presencia aquí. La frase lo golpeó como un balde de agua fría, recordándole que, aunque había decidido dar un paso hacia lo desconocido, las repercusiones de su elección aún lo acechaban. Lo que había considerado su liberación, ahora comenzaba a parecerse más a una trampa. Diles que no estoy disponible, respondió, con una determinación que emergía de lo más profundo de su ser. Pablo frunció el ceño, como si buscara entender la lógica detrás de su decisión. En serio. Esto puede ser importante para tu carrera, Alejandro. No puedes simplemente. De eso se trata, Pablo, interrumpió sintiendo que la frustración se mezclaba con el miedo. Estoy tratando de tomar el control de mi vida. No puedo dejar que tú o nadie más lo definan. La tensión en la sala se palpaba. Rosa, que había escuchado la conversación con atención, reconocía la lucha interna que su compañero estaba enfrentando. Sabía que Alejandro necesitaba defender su decisión, no solo ante Pablo, sino también ante la voz crítica que resonaba en su interior. Quizá debamos pensar en esto un poco más, sugirió Rosa, consciente del impacto de las decisiones. Alejandro se volvió hacia ella. ¿Por qué debería? Ya he decidido avanzar, y sea lo que sea que ellos quieren, no tiene nada que ver con el propósito que he encontrado. La conversación se tornó un campo de batalla emocional, en el que Alejandro se enfrentó a sus miedos y dudas. La lucha no era externa únicamente, era, sobre todo, consigo mismo. Hasta donde estaba dispuesto a llegar para defender lo nuevo que había construido. Alejandro se centró en lo que realmente quería. El camino estaba trazado ante él, pero sería suficiente. Tenía que demostrar que su deseo de cambio no era efímero, que su elección de apoyar a Rosa no era solo un capricho, sino un compromiso real con un futuro diferente. Decidido, miró a Pablo. Tú crees que estoy arriesgando mi carrera, pero en realidad estoy tomando las riendas de mi vida. Esta es la única manera de encontrar lo que realmente quiero y de seguir mi propia voz. Pablo se quedó en silencio, y por un momento, Alejandro sintió que su propio miedo se disipaba. Tal vez había un camino hacia adelante. Quizá esa detención en la que se encontraba no era un final, sino un peldaño hacia algo mayor. Con el corazón golpeando en su pecho, se giró hacia Rosa. Debemos empezar a planificar, dijo con renovado vigor. No podemos dejar que las dudas nos frenen. Este es nuestro momento. Su voz resonaba con una convicción que hacía tiempo no sentía. Mientras se sentaban juntos, comenzando a idear una estrategia, lo realizó que el camino hacia el éxito no estaría exento de obstáculos. Las voces del miedo y la lógica seguirían intentando desviar su atención. Sin embargo, ese día había dado un paso significativo, reafirmando su compromiso no solo con la historia de Rosa, sino con la narrativa de su propia vida. Un repentino pitido del teléfono de Alejandro interrumpió la burbuja de productividad en la que estaban sumidos. Al mirar la pantalla, su corazón se detuvo. Era un mensaje del editor. Reunión urgente. Es del interés de todos. Te esperamos en el centro. La urgencia del mensaje palpaba en el aire, presionando sobre él como una sombra creciente. Había llegado el momento de confrontar sus decisiones, de hacer frente a las consecuencias de su elección. Alejandro se miró a sí mismo en el cristal de la ventana, el reflejo del hombre que quería ser y el pasado que intentaba dejar atrás chocaban en su mente. Tomando aire profundo, sintió como el miedo y la determinación chocaban dentro de él, mientras el mensaje vibraba de nuevo en su mano. Debo ir, murmuró, y Rosa le lanzó una mirada que era al mismo tiempo de aprobación y de un temor compartido. En ese instante,
la certeza de que se desatarían los eventos que definirían su próxima etapa se hizo palpable, y Alejandro se sintió más cerca que nunca de entender lo que estaba en juego. La verdad lo esperaba, pero, ¿sería esta una verdad que podría enfrentar? La respuesta a esa pregunta se vislumbraba a la distancia, tan inminente como los pasos que estaba a punto de dar. La sala de reuniones estaba impregnada de una tensión palpable. Al entrar, Alejandro pudo percibir las miradas escrutadoras de sus colegas, quienes parecían estar midiendo su cada movimiento. El aire estaba cargado de preguntas no formuladas, y él sentía que cada palabra que saliera de su boca jugaría un papel crucial en su destino profesional. Se sentó en una silla al borde de la mesa, los rostros familiares convirtiéndose en competencia emocional por su atención. La jefa de proyectos, Clara, sonrió de manera casi sarcástica, como si supiera algo que él no. Gracias por venir, Alejandro, comenzó ella, su voz enérgica contrastando con el silencio que la rodeaba. Queremos hablar sobre tu decisión de no asistir a la reunión que realizamos ayer. Quiero saber qué está pasando exactamente. La pregunta le hizo cuestionarse si realmente había considerado a fondo su decisión. Había asumido que su elección de apoyo a Rosa sería suficiente, una justificación válida ante los ojos de los demás. Pero ahora, se daba cuenta de que había un desajuste entre lo que deseaba y lo que la empresa esperaba de él. Respiró hondo, tiempo para dar el golpe decisivo. Lo que está pasando es que estoy buscando ser auténtico conmigo mismo y encontrar lo que realmente deseo en mi carrera, afirmó, sus palabras empujadas por un tono de rebelión. El murmullo que siguió a su declaración hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Clara arqueó una ceja, y el resto de la sala pareció hacerlo eco, como si estuvieran escaneando las implicaciones de su confesión. Autenticidad, reiteró ella. En un mundo donde los resultados son lo que importan. Alejandro, esto no es un juego. Él se sobresaltó. Esa frase reflejó una verdad inquietante sobre el entorno competitivo en el que se encontraba. ¿Cuántas veces había puesto su integridad a un lado por la presión de cumplir con las expectativas ajenas? Sin embargo, ahora, justo en este momento, había encontrado la fuerza para desmitificar aquello que tanto temía. No deberíamos tener que sacrificar quiénes somos para encontrar valor en este trabajo, dijo Alejandro, su voz resonando con una certeza renovada. La realidad es que los resultados llegan cuando trabajas desde tu propio propósito, no desde el miedo a decepcionar. Las palabras parecían cortar como un cuchillo en un aire denso. Clara, por un momento, pareció sin palabras, y el resto de sus colegas miraban a Alejandro como si lo vieran por primera vez. Había despedido las cadenas que lo mantenían cautivo a ese espacio, pero a cambio, había abierto una caja de Pandora que había permanecido cerrada durante tanto tiempo. Mientras la reunión avanzaba, sentía que cada intervención de sus colegas se transformaba en un espejo que reflejaba sus propios temores y aspiraciones. Palabras como éxito y conformidad resonaban en su mente, y un nuevo dilema comenzó a germinar. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por permanecer fiel a sí mismo en un entorno tan hostil? Tan pronto como la reunión terminó, y las miradas de admiración y desconcierto comenzaron a diluirse, sintió la urgencia de hablar con Rosa. Necesitaba su opinión, su interpretación de lo que había sido una clara provocación a su identidad. Había tomado la decisión correcta, volvió a su despacho, con las manos temblorosas por el resplandor de su propia convicción, pero también asediado por la duda. La verdad había comenzado a despojarse de su grisáceo manto y a entrar en sus venas, exigiendo una acción aún mayor. La mirada de Pablo lo interceptó en su camino. «Has dado un paso enorme, amigo», le dijo, con un tono que combinaba aprecio y preocupación. «Pero ten cuidado. La duda entre lo que es correcto y lo que es rentable puede destruirte». Alejandro asintió, consciente de que esta batalla no haría más que intensificarse. «No dudaré, Pablo. No esta vez». Sin embargo, mientras avanzaba con firmeza hacia la oficina de Rosa, una inquietante pregunta surgió en su mente: ¿podrá su búsqueda de autenticidad transformarse en un verdadero camino hacia el éxito, o se convertirá en su mayor desafío? Las luces de la oficina titilaron, iluminando su camino, mientras una reveladora brisa comenzaba a susurrar en su mente. Una nueva opción se dibujaba ante él, una que podría ofrecer más que una simple lección, una oportunidad de redescubrir su verdadera conexión con su esencia y su entorno. Realmente estaba preparado para afrontar las consecuencias. Alejandro llegó a la oficina de Rosa con un nudo en el estómago. La duda sobre lo que le esperaba le provocaba un sudor frío. Había pasado tanto tiempo tratando de ajustarse a las expectativas de los demás que sentía que cualquier paso en falso podría hacerle retroceder a un lugar del que se había esforzado tanto por escapar. La puerta estaba entreabierta, y un rayo de luz iluminaba el desorden organizado de su escritorio. «¿Tienes un minuto, Rosa?», preguntó. Su voz más firme de lo que se sentía, alzó la vista y sonrió. «Claro, pasa».
¿Qué te preocupa? Rosa siempre había tenido la habilidad de hacer que la gente se sintiera cómoda. El problema era que esta vez Alejandro no estaba seguro de cómo decirle lo que pensaba. Cerró la puerta y tomó asiento, preparándose para desentrañar su batalla interna. Hoy en la reunión me expresé de una manera que no esperaba, empezó. Hablé sobre ser auténtico en un entorno donde parece que eso no se valora tanto como el rendimiento. Rosa sintió, bajando la mirada con seriedad. Y eso te ha dejado con una carga. Exactamente. Por un lado, siento que he dado un paso hacia la libertad. Pero por otro, ahora estoy más consciente de lo que eso podría costarme. Dudo si realmente puedo ser fiel a mí mismo y, al mismo tiempo, tener éxito aquí. La expresión de Rosa se tornó pensativa. Tienes que considerar que ser auténtico no significa que debas dejar de lado tus responsabilidades. En vez de eso, puede ser tu mayor fortaleza. ¿Te refieres a que puedo encontrar una manera de combinar ambas cosas?, preguntó, tratando de conectar las piezas. Sí. La autenticidad es justo lo que puede diferenciarte en este tipo de entorno. La clave está en cómo lo presentas. La gente responde a la sinceridad. Pero me temo que algunos pueden verlo como una amenaza. Alejandro asintió. La frase resonó en su mente como un eco revelador. ¿Y si lo que me impide avanzar es precisamente ese miedo a amenazarlos? Debo cambiar mi forma de ser para encajar. Lo que necesitas es una estrategia, respondió Rosa, su tono resoluto. Haz lo que siempre has hecho, reflexiona sobre tus valores y encuentra un balance. Permite que tu autenticidad sea tu carta de presentación, pero con un enfoque que muestre tu valía. Eres un activo, no un obstáculo. Las palabras de Rosa encendieron una chispa en su interior. A medida que discutían, pensaba en cómo podría presentarse a sí mismo en el equipo, vistiendo su autenticidad como una armadura, en lugar de un lastre. Quizás puedo proponer proyectos que se alineen con mis valores, sugirió. El impacto social puede ser un criterio, y mostrar cómo eso puede beneficiar a la empresa. Rosa sonrió. Esa es la actitud. Ya lo tienes. La autenticidad no es un sabotaje, es la manera de dejar claro que eres más que un simple número en la contabilidad. La conversación tomó un giro positivo, y poco a poco Alejandro sintió como el peso de la duda comenzaba a aligerarse. Pero, incluso mientras se sentía más seguro, una nueva inquietud crecía en su mente. Literalmente se preguntaba, si emprendía ese camino, estaría dispuesto a enfrentar la resistencia de aquellos que aún creían en el viejo sistema, y que no aceptarían su nuevo enfoque. Mientras terminaba su charla con Rosa, comprendía que tenía que estar preparado para cualquier tipo de reacción. La batalla interna podría ser solo el comienzo. Se sentía más convencido que nunca de que debía encontrar su propia voz, pero también sabía que ese camino podía ser solitario y desafiante. Al salir de la oficina, su mente bullía con ideas e intuiciones. Un nuevo escenario se presentaba ante él, lleno de posibilidades y riesgos. Podría realmente desafiar lo establecido y convertirse en un líder en su industria por ser fiel a sí mismo. Esa anulada incertidumbre no era más que una sombra llevando en su camino un nuevo propósito que estaba a punto de desvelarse. A medida que se dirigía a su escritorio, una idea audaz tomó forma en su mente, una que podría transformar no solo su carrera, sino su vida por completo. ¿Y si propusiera una reunión Open Mic para que cada empleado pudiera expresar su visión personal sobre el trabajo? Pero ahí se detuvo, cuestionándose si su arriesgada propuesta lo llevaría a ser el héroe de su historia o simplemente un blanco de críticas despiadadas. La curiosidad lo impulsaba, pero también el temor de cruzar un límite que podría definir su futuro. La mañana siguiente, Alejandro llegó a la oficina con una mezcla de ansiedad y determinación. La propuesta de la reunión Open Mic retumbaba en su mente como un tambor de guerra, clamoroso y desafiante. Se sentó en su escritorio, pero no pudo concentrarse en las tareas rutinarias. En lugar de ello, comenzó a esbozar un plan que pudiera presentar en su próxima reunión con Rosa y, con suerte, hacer resonar su idea en la mente de sus colegas. Tomó una hoja en blanco y se dispuso a escribir. Objetivo: espacio seguro para expresar opiniones. Las palabras fluyeron, cada una nutriendo su confianza. Había notado que muchas ideas valiosas eran suprimidas en las reuniones. La cultura de miedo al error dominaba. Se dio cuenta de que no solo necesitaba hacer su propuesta, sino también prepararse para posibles objeciones. El miedo a la resistencia aún lo acechaba, pero se sentía un poco más capaz de enfrentarlo. Fue entonces cuando su mente se detuvo en algo fundamental, que lo motivaba a hacerlo. No era solo la necesidad de ser escuchado. Era una aspiración más profunda que lo llamaba a crear un cambio tangible. Había conversaciones que merecían ser escuchadas, historias que se desvanecían en el silencio. Si él fuera el catalizador de esta transformación,
tal vez podría ayudar a otros a no sentirse tan solos como él se había sentido alguna vez. Después de su jornada, Alejandro se reunió con Rosa de nuevo. He estado pensando en la idea del Open Mic, dijo, sintiendo como la adrenalina lo impulsaba. Creo que podría ser un buen modo para que todos compartan sus ideas y preocupaciones abiertamente. Pero, estoy preocupado de que no todos vayan a aceptarlo. Rosa lo miró con atención. La presión del status quo siempre será un obstáculo, pero recuerda, lo que propones puede captar la atención de aquellos que están igualmente cansados de la monotonía. No todos estarán en contra, y algunos probablemente te apoyen en privado. Pero la única forma de saberlo es intentarlo. La idea resonó con él. La fusión de sus deseos personales y profesionales empezaba a tener forma. Alejandro decidió que no solo se trataría de un espacio para hablar. Sería una plataforma para aprender unos de otros, un impulso hacia la colaboración que su equipo tanto necesitaba. A medida que avanzaba la semana, Alejandro dedicó tiempo a preparar su presentación. Buscó testimonios de colegas que se sintieran limitados en su autoexpresión. Recopiló argumentos sólidos sobre cómo la apertura podría beneficiar la productividad y fomentar un clima de trabajo más saludable. Pero a medida que acumulaba datos y anécdotas, también surgían sus propios miedos. El día de la reunión, envuelto en nervios y expectativa, entró al salón. Al levantar la vista, observó a sus compañeros, algunos ajenos, otros escépticos. Sin embargo, había también una chispa de curiosidad en algunas miradas. Se dio cuenta de que estaba a punto de desafiar no solo su propio ser, sino el esquema de una organización cuyo molde había comenzado a derrumbarse en su mente. Les propongo un Open Mic donde podamos compartir nuestras visiones, nuestras historias, comenzó, sintiendo cada palabra resonar dentro de él como si por fin estuviera cediendo a una verdad innegable. La voz le temblaba, pero comenzó a notar un cambio en la atmósfera. Cuando terminó su propuesta, hubo un instante de silencio. Sus compañeros intercambiaron miradas, aparentemente sopesando sus palabras, cuando un murmullo empezó a elevarse. ¿Qué hay de las consecuencias? Puede que haya algunas que no estemos listos para enfrentar, pronunció un colega, plantando una semilla de incertidumbre que aún no había considerado por completo. El corazón de Alejandro latía con fuerza. Había cruzado la frontera de la comodidad y ahora se encontraba en un territorio desconocido. La resistencia que temía ya no era una mera idea, se materializaba frente a él, tangible y desafiante. A través de esa tensión, una verdad emergió en su interior. Este era solo el comienzo, y lo que hacía falta. Era una respuesta a esas inquietudes, una defensa de su propuesta. Mientras su mente se preparaba para el inevitable debate, Alejandro supo que, más allá de su idea, estaba en juego su convicción. Podía realmente mantenerse firme ante la adversidad y aún así abogar por su visión. Su intuición le decía que la lucha por la autenticidad era un viaje interminable, y no solo una estrategia. La verdadera pregunta parecía resonar en el aire a su alrededor. ¿Qué significaba realmente tener el coraje de ser uno mismo en un entorno que resistía al cambio? Mientras la reunión se adentraba en una conversación complicada y apasionada, se dio cuenta de que su camino no haría más que comenzar con este primer paso, y el desenlace se acercaba rápido. La tensión se palpaba en el aire, y cada mirada en la sala parecía cargar con su propia carga de dudas y expectativas. Alejandro, en el epicentro de ese temblor emocional, se sintió como un explorador en un nuevo territorio, con su mapa dibujado en su mente pero sin un camino claro hacia la victoria. La resistencia que había anticipado no solo era clara, era palpable. Sabía que, en ese momento, no se trataba solamente de su propuesta, sino de su valor como individuo y líder en el entorno laboral. No podemos simplemente ignorar los riesgos, continuó el colega desde la esquina de la sala, su escepticismo resonando como una alarma ante su propuesta. Habrá repercusiones si se dan opiniones que algunas personas no quieren escuchar. ¿Estás seguro de que eso es lo que queremos? Cada palabra cortaba como un cuchillo, sacudiendo las bases de su determinación. En lugar de retroceder, Alejandro se sintió impulsado a calcular su siguiente movimiento. Entiendo tus preocupaciones, dijo, agradeciendo a su mente por la claridad que había cultivado en su preparación. Pero creo que lo más peligroso es quedarnos en silencio, atrapados en una cultura que limita nuestra creatividad y nos evita colaborar plenamente. Necesitamos confrontar nuestras diferencias, no huir de ellas. La sala se llenó con murmullos. Algunos asintieron, otros fruncieron el ceño, como si la idea de abrir una puerta a la vulnerabilidad les causara visceral desconfianza. En ese preciso instante, Alejandro comprendió que su propuesta requería más que argumentos. Necesitaba encarnar la valentía que pedía a los demás, debía ser un ejemplo de lo que significaba arriesgarse por un cambio. Imaginemos, un espacio donde nuestras ideas fluyan sin miedo, dijo,
sintiendo como la pasión subía desde su abdomen. Un espacio donde podamos aprender de nuestras diferencias. Si tememos las consecuencias, ¿qué oportunidades estamos sacrificando? ¿No deberíamos ser capaces de lidiar con la incomodidad mientras buscamos crecer juntos? Sus palabras resonaron en el espíritu colectivo de la sala. Sin embargo, la lucha interna en Alejandro era evidente, su voz parecía más firme de lo que su corazón sentía. Tenía que ser honesto consigo mismo, realmente estaba preparado para enfrentar la resistencia que venía de aquellos que temían al cambio tanto como él lo había hecho en el pasado. En su interior, el miedo a la desaprobación y al rechazo se manifestaba como una sombra, pero en la luz de su convicción se empezó a desvanecer. Estaba en una reunión hace tiempo, comenzó un colega, rompiendo el silencio tenso. Y lo que más recuerdo fue el silencio. No fue sencillo compartir mi opinión, al final, opté por mantenerme al margen. Pero después, noté que las ideas malas se seguían repitiendo, y las buenas se olvidaban. Nunca quise volver a sentir eso. Como un catalizador, las palabras de su colega abrieron una compuerta. Más personas empezaron a compartir sus experiencias, sus temores, y sus anhelos de poder expresarse libremente. Despertar esa conexión entre ellos era exactamente lo que Alejandro había deseado. Las barreras comenzaban a levantarse, fragmentándose bajo la presión de una verdad compartida. De repente, la conversación tomó un rumbo inesperado. Algunas voces comenzaron a proponer modificaciones a su idea original. La idea de incorporar un moderador, o de tener un formato más estructurado para las intervenciones, surgió entre las sugerencias. Aunque representaban desafíos, se sentía menos como resistencia y más como una oportunidad colectiva de construir algo más sólido. Alejandro sintió un rayo de optimismo. Pero en medio de su emoción, una parte de él permanecía alerta. Cada avance llegaba con su propia carga de implicaciones. Estaba claro que este camino no sería fácil, requeriría un compromiso continuo y una vigilancia de los cambios que surgirían en el ambiente laboral. La idea de una vigilancia emocional resonaba en su mente, desafiándolo a mantenerse firme mientras navegaba en aguas inciertas. Cuando la energía de la conversación pareció acumularse en torno a su propuesta, comprendió que había algo más profundo en juego. No solo buscaba un espacio de libertad en la expresión, sino también un despertar en él mismo que desafiaba su concepción del miedo y la autenticidad. Mientras la reunión se acercaba a su fin, Alejandro notó que el diálogo había cultivado un sentido de comunidad que nunca había imaginado. Pero a medida que los aplausos comenzaban a resonar, una inquietante pregunta lo asaltó: ¿qué pasaría si, junto a la apertura, llegaban desafíos inesperados que pondrían a prueba su liderazgo? Aún había un viaje largo por recorrer, y el verdadero desafío todavía estaba por llegar. ¿Cómo navegaría esas aguas turbulentas de un equipo que ahora mostraba una esperanza renacida, pero que aún se tambaleaba entre las viejas costumbres y este nuevo amanecer? El día había llegado, y Alejandro se encontraba en un cruce de caminos que antes no había imaginado. Había pasado semanas trabajando con Rosa para darle forma a su idea del Open Mic, y ahora, con una mezcla de ansiedad y emoción, estaba a punto de inaugurar un espacio que aspiraba a ser un punto de inflexión en la cultura de su empresa. Esa mañana, el aire era denso, cargado de expectativas, pero también de incertidumbres. La sala de juntas estaba decorada con luces suaves, y una aura de anticipación llenaba el ambiente. Los asientos se fueron ocupando lentamente, y a medida que sus compañeros entraban, Alejandro podía sentir el peso de cada mirada. Algunos miraban con escepticismo, otros con curiosidad, pero en general, la atmósfera era un reflejo de la lucha interna que muchos llevaban. Era el momento de desafiar la norma. Cuando los rostros se volvieron hacia él, Alejandro sintió un torrente de determinación. Bienvenidos a nuestro primer Open Mic, comenzó, su voz resonando con confianza. Este es un espacio para compartir, para aprender, para confrontar nuestras verdades y construir puentes entre nuestras experiencias. Cada palabra que pronunciaba era como un ladrillo en la estructura de un nuevo propósito. Aquella voz, que había tardado tanto en emerger, ahora era clara y sólida. La gente comenzó a compartir, historias escondidas flotaban en la sala como nuevas posibilidades, anhelos reprimidos, sueños aplazados, y frustraciones cotidianas. Poco a poco, el miedo a expresarse se fue desvaneciendo en un intercambio vibrante que desbordaba autenticidad. Alejandro era testigo de un cambio que iba más allá de su iniciativa, se había convertido en un catalizador. Al finalizar la jornada, la energía en el aire era casi palpable. Se sorprendió al darse cuenta de que no solo había facilitado un espacio para que otros se expresaran, sino que él mismo también encontró su voz en el proceso. Las dudas que antes lo atormentaban comenzaron a desvanecerse, sustituidas por la satisfacción de haber dado un paso significativo hacia su propia autenticidad. La semana siguiente, Alejandro se enfrentó a su equipo de liderazgo. En su interior, sabía que la resistencia seguiría presente.
pero cualquier crítica que enfrentara ya no lo llenaría de miedo. Se sentía firme, consciente de que había conseguido algo auténtico en su vida y en la de sus compañeros. La conversación en la sala era intensa. Clara, la jefa de proyectos, lo confrontó una vez más. No todos se sienten cómodos con esta nueva dirección que estás tomando. Algunos consideran que deberíamos centrarnos más en el rendimiento y menos en la experiencia emocional. Alejandro sonrió, no con arrogancia, sino con una certeza renovada. Si no escuchamos lo que verdaderamente siente el equipo, si no permitimos la diversidad de voces, perderemos la creatividad y el compromiso que son vitales para el éxito de nuestra empresa. Esto no es solo una cuestión de sensaciones, es una estrategia que beneficiará a todos. Se sintió fuerte, su voz estaba revestida de propósito. No era la misma persona que se había presentado a la reunión hace tan solo unas semanas. Ahora, Alejandro estaba armado no solo con argumentos, sino con la autenticidad que se había negado a sí mismo por tanto tiempo. Durante la discusión, muchos comenzaron a inclinarse a su favor, y así, un cambio de paradigma comenzó a gestarse en su propia organización, las semanas se transformaron en meses, y lo que había comenzado como una idea arriesgada dio paso a un nuevo andamiaje cultural dentro de la empresa. Alejandro había convertido la ansiedad en un motor de transformación. La conexión con Rosa le había permitido reunir su anhelo de autenticidad con su deseo profesional, ofreciendo un puente hacia el cambio que vibraba con energía vital. No solo había validado su conexión con ella, sino que la había solidificado como un modelo de cómo escuchar y conectar podía cambiar su vida. El día del lanzamiento de la novela de Rosa llegó, y Alejandro ocupaba un lugar en primera fila, disfrutando de su triunfo como si fuera el suyo propio. La historia que había ayudado a construir era una celebración de vidas entrelazadas, un testimonio no solo de lucha y sacrificio, sino de una comunidad que finalmente había encontrado su voz. Al terminar la presentación, Rosa se volvió hacia Alejandro y, con una sonrisa llena de gratitud, le dijo, gracias por arriesgarte, por creer en mí y en nuestra historia. Alejandro sintió una oleada de orgullo. Había trazado un camino que no solo lo unía más a su esencia, sino al vínculo humano que había añorado por tanto tiempo. La soledad que una vez pesaba sobre él se había transformado en una comunidad de resonancias compartidas. Alejandro había logrado no solo conquistar el miedo, sino también establecer una confianza sólida en sí mismo y en su habilidad para marcar una diferencia. Ahora, al mirar hacia adelante, comprendía que el éxito no se medía solo en términos financieros, sino en cómo había crecido como ser humano. Resolviendo el conflicto interno entre ambición y autenticidad, Alejandro no solo encontró su voz, construyó una sinfonía. El camino hacia la transformación había sido arduo, pero las recompensas valieron cada esfuerzo. En aquel instante, en el que dos mundos se fusionaron, Alejandro se sintió completo. La opulencia de su vida no se medía en diamantes, sino en conexiones sinceras. Había dejado atrás una vida de simple ambición y abrió la puerta a un futuro donde el auténtico éxito resuena con cada palabra compartida. Ahora, te invito a ser parte de este viaje de transformación personal. No esperen ni un segundo más para suscribirse al canal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de estas acciones. Únanse a nosotros en esta travesía de crecimiento y descubrimiento.